Ojalá el miedo al dentista pudiera hablar. Si pudiera, no exageraría, no gritaría y no generaría nada exagerado, solamente diría una sola cosa. Por favor, cuídame mejor esta vez. Soy Fernanda Bue, soy dentista y soy docente. Y el día de hoy vengo a compartirles un poquito de mi historia acerca del miedo al dentista, porque comienza conmigo misma. Cuando yo era niña, mi mamá me llevó una vez al dentista, no recuerdo si era porque yo tenía un diente de leche flojo o si solo la estaba acompañando, pero recuerdo que la dentista me sentó en el sillón dental y me dijo como con tonito de broma que si me podía poner un poquito de anestesia, a lo cual yo solo me quedé viendo la aguja con la jeringa y la vi a ella, lo pensé por 2 segundos y lo único que pude alcanzar a decir fue un no rotundo y salir corriendo del sillón dental. Literalmente salí corriendo del consultorio y mi mamá tuvo que perseguirme hasta que me alcanzó. En ese momento yo me di cuenta de que había generado un miedo al dentista súper intenso. Después de esto, mis visitas al dentista fueron muy limitadas. Yo solamente acompañaba a mi mamá a sus tratamientos, los cuales eran muy intensos, y eso hacía que yo tuviera cada vez más miedo. Entonces, generé una estrategia para mí que funcionaba, supuestamente, que fue evitar por completo al dentista. Yo no iba al dentista, solamente acompañaba y a mí nunca me atendían. ¿Qué pasó después? Algo muy curioso. Yo nunca tuve caries durante toda mi infancia y eso no fue porque tuviera una genética milagrosa, ni mucho menos, sino porque generé algo muy parecido a una obsesión con la limpieza dental. Me cepillaba los dientes todo el tiempo, utilizaba hilo dental, utilizaba enjuague, utilizaba de todo para tener unos dientes perfectos. Mi lógica era en ese momento que si mantenía mis dientes en perfecto estado, jamás iba a tener que volver al dentista. Spoiler, no funcionó, porque a los 15 años tuve que ir a que me pusieran brackets. ¿Qué pasó después? Conocí a mi ortodoncista. Mi ortodoncista cambió completamente la perspectiva que yo tenía sobre los dentistas en general, porque cuando llegué a su consultorio, él lo único que hizo fue decirme qué bueno que viniste y qué bueno que estás aquí, y esas palabras las tengo muy marcadas dentro de mí, porque a partir de ahí algo empezó a cambiar. Él en ningún momento me juzgó, nunca me dijo que por qué nunca había ido al dentista, que por qué me había tardado tanto, solamente me apoyó, valoró que estuviera ahí en ese momento y me trató con todo el cuidado y el amor posible. Después de esto, el ortodoncista y yo comenzamos a generar mucha confianza, nos reíamos juntos en el consultorio, platicábamos mucho. Y la historia tiene un giro un poco curioso por aquí, porque el día de hoy él y yo somos socios y compartimos consultorio. Compartimos tratamientos, pacientes, casos clínicos, de todo. Y me acuerdo que cuando yo estaba estudiando, él siempre me ayudaba cuando yo tenía alguna duda o me ayudaba a hacer algún trabajo que tuviera que hacer que de pronto se me dificultara un poco. Entonces se me hizo una persona muy humana. Pero no todo fue perfecto durante el tratamiento de brackets. En un momento, él tuvo la gran idea de ponerme algo que se llaman microimplantes, que son unos pequeños tornillitos que, válgase la redundancia, te atornillan en el hueso para arreglar un poquito mi mordida. ¿Qué pasó por ahí? Bueno, una semana después de que me pusiera los microimplantes, yo regresé corriendo al consultorio porque me dolían muchísimo. Entonces, literalmente llegué y le dije, quítamelos, por favor, porque no los aguanto. Él decidió que podíamos llevar a cabo el tratamiento de una forma un poco más lenta, pero siempre más cómoda para mí, ¿ok? Porque siempre es más importante el bienestar del paciente. A partir de ahí, yo decidí que los dentistas, o bueno, en mi mente decidí que los dentistas no todos eran malos. La odontología no solamente se trata de técnica, sino también de humanidad, de escuchar, de ser empáticos, y esto obviamente genera un cambio en todos los pacientes. Y aquí viene la parte bonita de la historia, que es cómo me convertí yo en dentista. Yo siempre quise ser doctora de algo, ya fuera de los huesos, de los ojos, de los oídos, de lo que fuera. Cuando era niña yo siempre decía que quería ser doctora.
mis habilidades manuales, mi gusto por los temas de la salud y aparte porque tengo un corazoncito altruista, fueron lo que hizo que yo decidiera que quería ser dentista. Entonces me convertí en dentista porque pues siempre veía también que en el consultorio de mi ortodoncista el ambiente estaba lleno de paz y yo lo percibía a él como una persona muy feliz. Entonces yo solo quería ser feliz, quería ayudar a las personas, pero sobre todo quería tratar a mis pacientes como a mí me gustaría que me trataran, y es lo que hago hoy en día. Pero ahora pasamos a los datos importantes. La boca es una de las partes más humanas y más privadas que tenemos en nuestro cuerpo humano. Con ella sonreímos, con ella hablamos, con ella comunicamos emociones, pero cuando algo está mal, siempre le escondemos. Evitamos tomarnos fotografías, evitamos sonreír, evitamos hablar, evitamos acercarnos mucho a la gente. Y es que asistir al dentista, bueno, y también vamos a evitar asistir al dentista, se me pasó por ahí. Pero es que asistir al dentista lleva consigo cosas un poquito extrañas, o sea, es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque llegas a un lugar en donde está todo normalmente con luces blancas, te sientan en un sillón dental, te recuestan, te abren la boca, o sea, te vulneran completamente porque tú no puedes hacer nada, no puedes ni hablar. Se acerca un total desconocido con instrumentos metálicos y te dice, ¿qué sientes si hago esto? O te dice, ¿te duele por aquí? Y tú ni siquiera puedes contestarle. Entonces, hay datos muy importantes que nos dicen por qué debemos asistir al dentista y por qué la prevención es algo muy importante. Se sabe que el 80% de las enfermedades cardiovasculares, el 40% de los cánceres y el 80% de los casos de diabetes tipo 2 podrían ser prevenibles si tan solo las pacientes asistieran con un médico o asistieran o realizaran recomendaciones que les da un médico de manera profesional. Y esto lo dice la OMS y la American Cancer Society. Algo también que es muy importante es que hay aproximadamente 3.5 billones de personas con enfermedades bucales en todo el mundo. Y esto va desde caries y enfermedades periodontales, que son las enfermedades de las encías, hasta tumores en la boca. El 90% de estas enfermedades son prevenibles. Esto si no tuviéramos todos un miedo colectivo por ir al dentista, claro está. ¿Por qué? ¿Por qué les di los datos anteriores y por qué les doy estos datos? Porque el miedo en la salud está por todos lados. Hay muchas personas que les da muchísimo miedo asistir a que les hagan un estudio de sangre. Hay personas que retrasan consultas con especialistas o con médicos generales. Hay personas que no quieren ir a un hospital porque les da mucho miedo que les den un diagnóstico que no sea favorable. Incluso hay personas que nos da miedo ir al nutriólogo, porque yo me incluyo ahí, nos da miedo ir al nutriólogo porque nos da miedo o tenemos ese pequeño temor de que nos digan que no avanzamos con la dieta o que no pudimos subir de 15 a 30 minutos de ejercicio al día. O sea, el miedo en la salud está por todos lados y nosotros como profesionales tenemos esa responsabilidad de hacer que el paciente se sienta seguro. Imaginen entrar a un lugar así. Es un consultorio con luces blancas, un ambiente frío, una persona que nada más llegas y te ve como un número más o te ve como un signo de pesos. Para unas personas con ansiedad, este ambiente podría sentirse muy hostil, obviamente. Ahora imaginen entrar a un lugar así, un poquito más cálido, donde hay una persona que te llama por tu nombre con calidez y también te dice que el tratamiento puede ir a tu paso, que si necesitas parar, pueden parar. ¿Cuál prefieren, el 1 o el 2? El 2, claro. Y aquí está la idea que quiero dejarles el día de hoy. El miedo en la salud es muy común, pero está en nosotros como profesionales y como los que se están preparando como profesionales, el hacer que ese miedo no desaparezca, pero sí disminuya y que nuestros pacientes se sientan cada vez más seguros. ¿Qué vas a necesitar para sentirte seguro? Si algún día eres paciente,
y llegas con un médico o con un especialista, no sientas miedo, y si lo sientes, no te avergüences por sentirlo, porque obviamente estás siendo muy valiente por llegar ahí. Y si eres profesional de la salud, trata de ser empático con tus pacientes y tienes que saber que el miedo no es el enemigo. El miedo solamente es un mensajero que te va a decir que cuides mejor a ese paciente, que trates bien a ese paciente. ¿Ok? Tienes que aprender a ser humanitario, tienes que ser empático para que tus pacientes puedan sentirlo, porque obviamente lo que llevó a tus pacientes a estar ahí no es algo agradable. El miedo solamente es un mensajero y a nosotros como profesionales de salud nos toca aprender a escucharlo. Muchas gracias.